Le damos la bienvenida al asambleísta Cordero y nuestra primera consulta de las varias que tenemos para ella es, primero si me escucha Ana Belén, ¿me escucha bien? Perfectamente, buenos días. Gracias. Dígame, asambleísta, ¿está descartada la muerte cruzada? Por lo que le he escuchado a usted, le he escuchado al presidente, he escuchado a Henry Cucalón, parecería que no está, como se había dicho, pues encima del escritorio del presidente. Pero mi pregunta es, ¿para ustedes esa es una instancia que ya no va o qué? Bueno, primeramente un saludo a usted, a Omar, gracias por esta invitación, un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, efectivamente es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Es una herramienta que está ahí, por el momento el presidente de la República no planea utilizarla, hemos dicho y hemos sido enfáticos, lo ha dicho el ministro Cucalón y lo hemos dicho en nuestras declaraciones de bancada, que el presidente acudirá, esto fue incluso antes del dictamen de la Corte Constitucional y ahora después de este dictamen acudiría en el caso anterior y ahora acudirá a la Asamblea Nacional a defenderse de las acusaciones planteadas por los interpelantes. Dígame, ¿ustedes han dado los pasos adecuados o están dando los pasos adecuados? ¿Están haciendo las gestiones políticas sin entrar en demasiado detalle para conseguir que no haya los 92 votos para el juicio, para destituir, mejor dicho, al presidente de la República? Mire, muy buena su pregunta, Jimmy, porque de hecho este juicio político llega en un momento, me refiero a un momento de un calendario importante, de puertas a una renovación de autoridades en la Asamblea Nacional, una renovación también de las estructuras y autoridades de las comisiones legislativas y, bueno, justamente ese periodo intermedio entre el periodo legislativo de estos 2 años, justamente permite generar esos puntos de consenso, esos puntos de acuerdo, esos puntos de encuentro, no solamente para conseguir o no conseguir votos, porque creo que nos asiste la verdad y la razón, y eso es lo más importante. Ya la Corte Constitucional ha delimitado al mínimo las infundadas acusaciones planteadas por los señores interpelantes. Ahora deberán probar un presunto peculado cometido supuestamente por el presidente de la República por estos contratos, este contrato firmado en 2018 con Flopec. Pero lo más importante de todo es que este juicio deberá sustanciarse, será el 15º juicio presuntamente de la Comisión de Fiscalización, cumpliendo los procedimientos parlamentarios y con la altura que merece un juicio político del primer mandatario. Asambleísta, hoy, 31 de marzo, ¿cree usted que hay los 92 votos para destituir a Guillermo Lasso? Mire, yo creo que es un poco pronto, ¿no? Como de hecho la votación no se daría sino quizás en probablemente 40 días si hacemos un poco de números rápidos y decir hay o no hay los votos en este momento. Al menos a mi criterio, yo prefiero ser conservadora y eso sería muy apresurado. Lo que sí puedo decirle desde ahora y desde antes es que, por supuesto, los votos de UNES, que son 47, y los del Partido Social Cristiano, que son 16, seguramente son los más seguros en esta línea, ¿no? Y luego de ello, bueno, habría que ver, habría que ir analizando cómo están las bancadas. Recordará usted que el propio Pachacuti y la propia izquierda democrática tienen sus facciones, en algunos casos, lastimosamente digo, porque eso dificulta mucho la conversación, están divididos o están partidos, y creo que eso debe irse conversando y delineando. Ya hemos visto unas cortas declaraciones ayer, tanto de Pachacuti como de la izquierda democrática, a lo largo de estos 40 días. A ver, el presidente de la República no compareció en anteriores llamados cuando se investigaba el caso de el Gran Hermano o el Gran Informe porque señalaba que no tenía obligación de hacerlo. Mi pregunta es, ¿ya en el marco de un juicio político es obligatoria la presencia del presidente de la República? ¿Van a permitirle que lo haga vía Zoom? ¿Tendrá que ser personal? ¿Han conversado eso en la comisión? Efectivamente, hay 2 ocasiones en las cuales es obligatorio que el presidente de la República acuda a la Asamblea Nacional. Una de ellas es su rendición de cuentas en todos los mayos de su periodo y también en juicio político. El presidente de la República, como los demás presuntos interpelados, digamos, secretarios o ministros de Estado, puede acudir por sí mismo o por interpuesta persona, por un procurador judicial, procurador común. Eso ya será una decisión final que tomará el señor presidente de la República. ¿Es verdad que el presidente de la República hizo caso omiso a la denuncia que, según los promotores del juicio político, había hecho el ex
gerente de Flopec, me parece, el señor Estupiñán, respecto de presuntas irregularidades, y que esa omisión es la que ha derivado en que el peculado sea la única figura calificada con admisibilidad por la Corte Constitucional. ¿Es verdad que él estaba al tanto, que conoció y que no le dio importancia a ese documento? Mire, este juicio político para mí es peculiar o es diferente, llamemos así. ¿Por qué digo que es diferente? Primero que todo, porque en el tema Flopec, una de mis fiscalizaciones principales, de hecho, la primera fiscalización y el primer informe que realicé aprobado de manera unánime en la comisión es sobre Flopec, y que derivó, entre otras cosas, en algunas recomendaciones que las siguientes administraciones, después de la señora Pilar Ferri, que salió del cargo después de mi fiscalización, fueron cumpliendo esas recomendaciones en gran medida, tanto el señor Estupiñán como el señor Rosero, que entiendo que fue el último gerente que salió de Flopec. Y creo que es importante mencionar, ya que tengo un poco de conocimiento del tema de cómo funciona el sector, que también han habido 3 colegas en la Asamblea Nacional que han investigado estos hechos. Uno de ellos, la interpelante Mireya Pazmiño, que justamente se pronunció en 2 informes que fue entregado al despacho de la Comisión de Fiscalización, sosteniendo que deberían mantenerse los contratos que hoy son objeto de la acusación de juicio político. Es decir, ella sostenía que los contratos que suscribió en 2018 Flopec con Amazonas Tankers debían haber sido mantenidos. Y hoy acusa al presidente de la República por no haber terminado esos contratos. Pero respondiendo a su pregunta puntual, efectivamente en el proceso reposan, y eso lo veremos en la sustanciación de pruebas, una comunicación, un oficio, entiendo, que dirige el almirante, en ese entonces gerente de Flopec, Estupiñán, al presidente de la República, así como también reposa la contestación que le hace el presidente de la República al almirante Estupiñán, que eso es lo que olvidan algunos interpelantes o algunas personas que comentan sobre el juicio político señalar. De hecho, existe un informe de Contraloría que nosotros ya solicitamos de oficio sea incorporado al proceso, que analiza el contrato puntual del cual estamos hablando y recomienda no terminar ese contrato. Entonces vamos a ir viendo justamente el relato por un lado, pero por otro lado las pruebas evidentes que de alguna forma desmitifican y desmienten o desdicen la presunta responsabilidad, no solo que no tiene el presidente de la República, sino que no hubiesen tenido los gerentes posteriores en Flopec. Asambleísta, buen día, Omar Jaén le saluda, ¿cómo ha estado? Gracias por su tiempo, asambleísta. Yo sé que hay ciertas cosas que paredes se quedan, pero me gustaría que nos comente cómo estuvo ayer el ambiente en esa reunión que tuvieron con el presidente en Carondelet, que conversaron. Yo insisto, hasta donde se pueda, ¿no? Yo entiendo que en temas políticos hay cosas que se deben reservar, pero ¿cómo estuvo el ambiente? No se preocupe, Omar, gracias por su pregunta. De hecho, creo que es bastante pertinente. Mire, nosotros ayer estábamos convocados para las 11:30 de la mañana, me parece, sí, porque teníamos pleno en la mañana, y nosotros llegamos un poco más tarde porque estaban convocados los ministros justamente para comentarles un poco el dictamen de la Corte Constitucional y lo que vendrá en estos días, cómo funciona el procedimiento, y luego de ello salieron los ministros y entramos nosotros, la bancada, a reunión con el señor presidente. Le hicimos algunas observaciones del procedimiento, le comentamos cómo va el relato un poco en la asamblea, cómo está el ambiente, cómo están los bloques, cómo están las bancadas, algunos temas, sugerimos algunos temas de corrección sobre la comunicación que debe llevar adelante el gobierno, no solamente en general en la comunicación del día a día o de la gestión, llamemos así, sino también en una comunicación política. ¿Le pareció ¿Le pareció bueno la cadena de ayer? ¿Le gustó? Séame sincera. ¿Me está preguntando como asambleísta de gobierno o como consultora política que soy? Sí, por supuesto, como las dos. Contésteme primero como asambleísta y después como consultora. Dígame la verdad. ¿Usted cree que fue una buena pieza? Los mandatarios en general tienen que comunicarse, ¿no? O sea, eso es necesario, eso es importante y tienen que pronunciarse más aún en coyunturas. Creo que el discurso pudo haber sido para mí mucho más puntual. Pudo haber evocado, digamos, o establecer una imagen para mí mucho mejor. ¿En qué sentido me refiero? No por el presidente en concreto, sino evocar una imagen mucho más de fortaleza del poder. Ese es un criterio, una apreciación mía. Para mí no ser tan repetitivo, no tan largo el discurso. Creo que con 3 o 5 minutos hubiese sido suficiente. Pero bueno, esos son temas subjetivos, creo yo, que se pueden incluso terminar de pulir en un discurso. Estoy hablando de la carpintería del discurso político.
Pero en el fondo, el mensaje principal, y le digo porque aquí conversando en casa, en general todos, decíamos, a ver, aquí al presidente de la República actual se lo pretende acusar por un contrato suscrito hace 4 años. Ese es principalmente el mensaje, y principalmente el presidente en su plano personal, familiar y de su honra se siente aludido. Y yo creo que, y he visto las críticas en redes sociales que también son válidas, ¿no? No solamente en un día, en un mes o en un año, donde hay una inseguridad brutal en las calles, producto no del gobierno, sino producto de muchas otras coyunturas que podemos analizar en otra entrevista o en otro espacio. Ahora, creo que es importante, claro, hubiese sido importante pronunciarse sobre esos hechos también. Asambleísta Cordero, está bien, perfecto. Me alegra que haya sido franca, que a lo mejor no, o sea, le soy sincero, para mí fue de las peores cadenas que ha dado este gobierno. Ahora, más que nada por la puesta en escena, pero bueno, ya son temas subjetivos, como usted dice. Ahora, asambleísta, ayer en esa cadena justamente Guillermo Lasso dice que, a ver, él respeta la decisión de la Corte, pero no la comparte. A pesar, dice que entiende que recibió presiones para los jueces. Pero ayer el buen amigo del gobierno, el señor Carlos Vera, confirmó que el señor Aparicio Caicedo estuvo llamando el día lunes a los jueces para convencerlos de inadmitir el juicio, y que una tercera persona que había sido el puente para la designación de esos jueces de la Corte Constitucional, porque recordemos que fueron con el envión del gobierno algunos que llegaron a la Corte Constitucional, que también intercedió por eso. Una pregunta, ¿se conversó sobre eso? O dos, para variar, el señor Carlos Vera está diciendo cosas que no son ciertas. Bueno, primero que nada, no he escuchado las declaraciones del periodista Carlos Vera. No creo que haya habido en lo absoluto una gestión del gobierno como tal de llamar a los jueces. Si el presidente ayer se pronunció sobre las presuntas presiones que hubiesen recibido los jueces, de hecho nosotros estuvimos con él después de haber grabado la cadena y recibimos un resumen de lo que salió justamente como líneas comunicacionales. Entiendo que se refiere justamente a las presiones del señor Leonidas Issa y las movilizaciones que recibió la Corte. Sobreentendemos que es eso, claro. Sobreentendemos que sí, efectivamente, a eso se refirió el presidente de la República. Desconozco yo en realidad qué manejos hubo de lado y lado. Creo que no hubo ninguno en realidad, ni del lado de los interpelantes, en este caso correísmo social cristiano, ni del lado del gobierno. A mi criterio, yo esta vez, como dije hace un momento y como lo he dicho los días anteriores, aunque yo no comparta políticamente la postura de la Corte Constitucional, para mí resolvieron en derecho, para mí resolvieron sin presiones, para mí resolvieron jurídicamente como corresponde. Estos no son los votos de la Asamblea Nacional que si sacas una palabra, un párrafo o a un ex líder o líder mío, yo voto a favor o en contra. Yo creo que la Corte Constitucional sigue manteniendo esos resquicios que le faltan a la institucionalidad de otros países. Ok, asambleísta, la última parte le doy el paso a Noris. Ya, planteemos este escenario hipotético. Avanza el proceso, se da la votación y el gobierno consigue que no haya los votos suficientes, que no haya los 92, que se queden 86, 87, y Guillermo Lasso sobrevive el juicio político. ¿Qué pasa el día siguiente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo vería un Guillermo Lasso sobreviviente de un juicio político? ¿Cree que todavía hay esperanzas de gobernabilidad? ¿Cree que sigue dando la cuerda? Mire, yo he dicho, y lo que pasa es que lastimosamente tanto medios de comunicación como nosotros, los que opinamos también en medios de comunicación, nos hemos visto enfrascados casi que desde inicios del año, en enero, en conversar justamente sobre, bueno, esta filtración de estos audios, la comisión del caso de Encuentro, la investigación, etcétera, y sobre el tema del juicio político. Y no ha habido oportunidad, salvo muy pocas excepciones, de conversar parte de este proceso de reinvención, que ya lo he dicho yo en algunos espacios del gobierno nacional, de algunos cambios que se dieron, de algunos cambios que van a continuar dándose. De hecho, eso fue parte de la conversación ayer con el presidente de la República, varios giros de timón en ciertos sectores o en ciertas carteras de Estado que merecen un evidente cambio o un evidente giro de timón. Yo creo que más allá del tema coyuntural ahora, del juicio político y si se sale, digamos, airoso de este proceso, lo importante o lo necesario, una vez que se puso la casa en orden, que esa fue una política del presidente de justamente reducir ese déficit y que hoy nos permite enfrentar unos desastres naturales horrorosos con muertos lamentables, sin tener que salir en una cadena nacional a subir
2 puntos del IVA y a pasar el sombrero para pedir contribuciones a los ecuatorianos que luego no vimos, nos permite en este caso enfrentar económicamente esa crisis. Creo que lo más importante y lo más necesario es seguir abriendo la llave en lo social, a los más desfavorecidos, el tema seguridad, el tema educación, el tema empleo y el tema salud. Yo creo que son los 4 pilares importantes que les preocupa a los ecuatorianos, más allá de las rencillas políticas en la Asamblea Nacional. Asambleísta, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Asambleísta, si no llega a pasar el juicio político por el motivo que fuere, ¿qué viene aquí? ¿Qué gobernabilidad le va a quedar? O sea, si el presidente se queda y no pasa, ¿realmente va a poder gobernar? Con Gracias por su pregunta. Exacto, va a poder gobernar y con las nuevas comisiones que se vienen. Sí, gracias por su pregunta. Es algo más o menos similar a lo que me planteó Omar hace un momento. Justo le decía, gobernar no es solamente trabajar con la Asamblea, que es parte de, por supuesto que sí, es el contrapeso necesario entre Ejecutivo y Legislativo que debe existir. Perdón, está mi pequeño aquí. Entre Ejecutivo y Legislativo que debe existir. Pero más allá de eso, creo que también se gobierna, aparte de con la clase política que existe en la Asamblea Nacional, con los 137 legisladores, con los distintos sectores del país. Yo creo que... perdón que le interrumpa. Con los distintos sectores del país, muchos de ellos no se han querido sentar o dicen que ya se han sentado muchísimas veces y que no, al final no se ejecuta nada. Bueno, mire, hace pocas semanas tuvimos la reunión con todos los alcaldes y prefectos electos. Acudieron todos, salvo los del correísmo, que eso quiere decir que es todo el resto del país. El 75% de los alcaldes electos y prefectos electos acudieron a reunirse con el gobierno nacional de cara a su próxima posesión. Yo creo que eso es importante, no solo en territorio, sino en representación política. También ha habido las mesas de diálogo que han cumplido sus acuerdos bastante exitosos, algunos sí, otros no. También hay un discurso de un líder social que yo respeto, no comparto en lo absoluto sus posturas, tampoco es que representa a todos los indígenas, que ha dicho que no se han cumplido los acuerdos, pero han salido otros líderes sociales e indígenas que han dicho que sí se han cumplido los acuerdos. Entonces, yo creo que hay sectores de la sociedad, de hecho han salido varios sondeos de opinión, que concuerdan en que una solución al presunto problema que se ve en el país por la gobernabilidad, y digo presunto porque no todo responde a una falta de ejecución o de gobernabilidad, hay muchos otros temas que se vienen acarreando o arrastrando. Todos estos temas están de acuerdo muchos de los ecuatorianos, que no se solucionan necesariamente con decirle al señor presidente Guillermo Lasso, salga usted y siéntese Alfredo Borrero, el que fuese, el candidato a la presidencia de la República que requiera que tenga los votos necesarios. Yo creo que los problemas de fondo no se solucionan con cambiar quién se siente en la silla en Carondelet. Un juez inadmitió la acción de protección que había. ¿Van a posicionar a otro? ¿Se posiciona Raúl González o qué va a pasar? El tema de Perdón, me perdí. Solamente me quedé en una acción de protección a Raúl González. Sí, no, asambleísta, el Consejo de Participación informó hace 48 horas que un juez inadmitió una acción presentada por el consejero Alan Molestina y el señor Figueroa, buscando frenar la decisión que había tomado el Pleno. ¿Se acuerda? Hace unas 3 semanas. Sí. En donde se dio borrón y cuenta nueva de lo que hizo el señor Ulloa. Entonces está el tema del superintendente de bancos, que seguimos en el limbo, porque no tenemos un superintendente posesionado por la Asamblea. ¿Se ha conversado sobre ese tema al interior del Pleno? ¿Qué va a pasar con esa superintendencia tan importante? Buena pregunta, y no se ha conversado al interior del Pleno y debería conversarse, ¿sabe qué? Más que nada por la institucionalidad, ¿no? Al final del día, las superintendencias forman parte de otro poder del Estado distinto al Ejecutivo y al Legislativo, y es importante resolver esa crisis de gobernabilidad. ¿A qué me refiero con crisis de gobernabilidad? Que hay en varios sectores del Estado, no solamente en el Ejecutivo. Porque precisamente de las pocas autoridades que el Consejo de Participación Ciudadana ha logrado nombrar, entiendo que fue el Procurador General del Estado y ahora el Superintendente de Bancos, ahora resulta que con una acción de protección, el Consejo de Participación Ciudadana, la presidenta y su mayoría, digamos así, a las 3 de la mañana deciden anular, ellos, porque el señor juez de la acción de protección no dijo aquello, ellos deciden anular las autoridades nombradas desde que el señor Ulloa era presidente hasta que salió del cargo, y eso implica no solamente la designación del señor superintendente de bancos, el señor Romero,
sino que también implica la designación del doctor Wilman Terán del Consejo de la Judicatura, y eso es peligroso, eso es terrible, porque ya está legalmente nombrado y posesionado el doctor Wilman Terán, ha cumplido sus funciones, entiendo que está haciendo algunos cambios administrativos, y querría decir entonces que también van a anular las acciones del doctor Wilman Terán. Para mí eso es terrible, ¿no? Yo creo que en lo personal, me pregunta a mí, es otra función del Estado en la cual no tengo absoluta inherencia, en lo personal creo que estos intríngules o batallas jurídicas, políticas, de acciones de protección y de anular de facto decisiones y resoluciones del propio organismo, cuando la propia Procuraduría General del Estado se ha pronunciado en el sentido de decir no se pueden anular los nombramientos que el propio organismo ha dado o ha otorgado. Creo que deben resolverlo al interior de esa misma comisión y del Consejo de Participación Ciudadana y de la propia asesoría jurídica del Consejo de Participación. Ese es el criterio muy personal que le puedo dar, no a nombre del gobierno, porque es lo que he podido conocer en redes sociales. Gracias, asambleísta Ana Belén Cordero, por estos minutos de su tiempo. Buenos días, muy amable. Encantada, Jimmy y Omar. Saludos, que pasen bien. Hasta luego.